Agradezco la invitación de la Asociación Argentina de Neurocirugía para participar de este congreso virtual. En esta época de pandemia, todos buscamos alternativas para mantener programas científicos y cursos de educación continua. La prematuridad se ha convertido en una preocupación precisamente por la mejora en la atención y supervivencia de estos pequeños pacientes. Ha habido un aumento significativo en el número de pacientes que nacen con peso inferior a 1.500 gramos, cuya supervivencia cuesta el precio de una gran cantidad de comorbilidades, incluida la hidrocefalia. A pesar de los avances en neonatología, la prematuridad sigue estando relacionada con una alta mortalidad e importantes secuelas neurológicas. La hemorragia intraventricular prematura se debe a la rotura de los vasos presentes en la matriz germinativa. La ocurrencia de hemorragia disminuye con el avance del embarazo y con el aumento de peso, por lo que es poco común a partir de la semana 34 de gestación. En esta diapositiva tenemos una vista gráfica y ecográfica de la ubicación de la matriz germinativa. Comprender qué es exactamente y dónde se encuentra la matriz germinal es importante en el diagnóstico diferencial de otras formas hemorrágicas. En estas preparaciones de anatomía patológica observamos casos de hemorragia intraventricular asociada a sangrado de la matriz germinativa. Las hemorragias de la matriz germinal han sido clasificadas por dos autores clásicos, Volpe y Papilli, pero ambos con significados similares, cuya la interpretación es similar de uno y de otro. Aquí tenemos una imagen ecográfica de la hemorragia del grado 1 de Volpe, y ahí observamos que la hemorragia está limitada a la matriz germinativa, como usted puede ver aquí. Aquí un grado 2, cuando la hemorragia intraventricular y se observa también el aumento del volumen ventricular del paciente. Tenemos sangre en el espacio ventricular. En el grado 3 tenemos una hemorragia intraventricular y definitivamente un aumento del volumen ventricular con la presencia del sangrado adentro del ventrículo. Y el grado 4 tenemos la hemorragia de la matriz germinativa asociada con hemorragia intraparenquimatosa, ya con señales de infarto. Aquí tenemos varias series mostrando a incidencia de hemorragia intraventricular asociada a hemorragia da matriz germinativa. La mayoría de las hemorragias en el prematuro se clasifican en grado 1 y 2. Los pacientes que presentan grado 3 y 4 están en un número muy pequeño en relación a los casos más leves. En este cuadro tenemos la hemorragia intraventricular asociada al peso. Cuanto menor sea el peso, mayor será la frecuencia de sangrado y mayor la gravedad. Es muy importante tener en cuenta que el aumento de los ventrículos no significa una hidrocefalia. En muchos casos tenemos una atrofia periventricular o la presencia de leucomalacia periventricular, que en la ultrasonografía, en la ecografía,
se observa como aumento de los ventrículos, pero esto no es el resultado del sufrimiento cerebral, pero no es una hidrocefalia hipertensiva y estos casos no tienen necesidad de ninguna intervención. Solamente en 10% de la hemorragia intraventricular es que hay necesidad de tratamiento. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas que pueden ser agudas o crónicas. Esto puede ser un caso de que tiene una instalación muy rápida, muy crítica, con repercusiones sistémicas y depende mucho, está ligado al volumen del sangrado y las manifestaciones crónicas que se pueden desarrollar en 1 a 3 semanas, muchas veces con síntomas levianos, que la ultrasonografía, la ecografía puede mostrar el aumento progresivo del volumen ventricular. Y algunas veces este volumen ventricular no se manifiesta por señales de aumento de la presión intracraniana. El examen de rutina es el ultrasonido, es la ecografía, porque no necesita transporte, puede ser hecho en la cama del paciente, tiene un bajo costo, es seguro, no es invasivo, no se utiliza irradiación, es un examen muy rápido y lo que es muy importante es que la ecografía nosotros podemos repetir muchas veces. La tomografía computadorizada, las imágenes son fantásticas, pero tenemos que transportar al paciente, tener el problema de la radiación. Esto es un examen que se puede hacer en una etapa un poco más tardía para buscar lesiones cerebrales y otros hematomas. Así como la resonancia magnética, que tiene también el problema del transporte, la duración del examen es más larga y utilizamos solamente en el seguimiento del paciente. Y el diagnóstico también se puede hacer por una punción lumbar, donde vamos a detectar la presencia del sangrado. El tratamiento depende del grado de la hemorragia. El grado 1 y 2 solamente seguimos. El grado 3 y 4 con ventriculomegalía, con señales de hidrocefalia, necesita una evaluación neuroquirúrgica y ahí tenemos que decidir lo que hacer y cuándo hacerlo. Esto es también una situación muy importante y está relacionada con el cuadro clínico general del paciente. El diagnóstico temprano lo hacemos con la ecografía en serie y observando la presencia de ventriculomegalía. Y es muy importante intervenir y no esperar que el paciente desarrolle señales de hemorragia intracerebral y también no esperar el aumento desproporcionado de la circunferencia de la cabeza. El tratamiento se puede, aquí tenemos los tipos de tratamiento, las punciones lumbares, punción ventricular, drenaje ventricular externo, implante de reservatorio, derivación ventrículo subigalial, derivación peritoneal del ventrículo, la neuroendoscopía, la terapia fibrinolítica que está abandonada y el lavado del cerebro. La terapia fibrinolítica ya no se utiliza por los efectos colaterales. Las punciones lumbares son muy utilizadas, en especial por los neonatologistas para disminuir el líquido cefaloraquídeo. Y las punciones ventriculares, ellas son efectivas en la remoción del líquido cefaloraquídeo, pero está reservado para casos extremos y tenemos que tener en cuenta el aumento de casos de infección de hidrocefalia multiloculada
y hay otras alteraciones cerebrales por las acciones de repetición. El tratamiento definitivo en la mayoría de los servicios es el implante de un shunt, y esto con todas las dificultades y con todas las complicaciones que se observa con el implante del shunt. Aquí tenemos un gráfico que es una comparación de las complicaciones entre el implante de drenaje externo, implante de reservatorio, implante de un shunt subgalial y la neuroendoscopía. Y ahí se observa que la neuroendoscopía tiene ventaja en relación a los otros métodos de tratamiento de la hemorragia intraventricular del prematuro. El shunt, la derivación ventrículo-peritoneal, sigue siendo el tratamiento de lesión más común. Pero 10% de todas las hemorragias requieren el tratamiento por una derivación ventrículo-peritoneal, sea precoce o tardía. Así como 20% de los pacientes que desarrollan una ventriculomegalía también necesitan entre 17 a 35% necesita el implante de un shunt. La mayoría de los tratamientos controlan la ventriculomegalía, pero no reducen, esto es, los otros tratamientos, inclusive los tratamientos neuroendoscópicos, reducen, controlan la ventriculomegalía, pero no reducen la posibilidad de necesitar el implante de una derivación ventrículo-peritoneal. La neuroendoscopía, el objetivo de la neuroendoscopía es el tratamiento de las complicaciones de la hidrocefalia, las septaciones y de los ventrículos aislados. Significa una alternativa a derivación ventrículo-peritoneal a través del lavado cerebral, de terceroventrículostomía y de la coagulación del plexo coroide. Esto se puede hacerlo en la hidrocefalia de grado 3 y grado 4, pero es importante que mismo los trabajos de Benjamin Ward publicados en 2011, solamente en 40% de los casos fueron exitosos, esto es, la terceroventrículostomía con coagulación del plexo coroide en los recién nacidos prematuros. El objetivo del abordaje neuroendoscópico es el tratamiento de la hemorragia, elimina coágulos y productos de decomposición del sangre, reduce la respuesta inflamatoria, elimina los bloqueos del líquido cefalorraquídeo y se puede también hacer la terceroventrículostomía, y hay una gran interrogación cuanto a la reducción de la necesidad de, de la reducción de la necesidad de shunts. La técnica operativa es una cabeza posicionada levemente fletida, agujero de trépano lateralizado frontal, el uso del endoscopio rígido, riego por gravedad continua, solución de ringue caliente, sin lactato caliente. Yo le digo que con la temperatura corporal. Muchas veces es necesario la septostomía
el implante del reservatorio de Rihan para punciones y el cierre hermético de la herida. Aquí ustedes están viendo. Y ahí hago siempre la terceroventrículostomía porque en general el acueducto también está. Agradezco la invitación de la Asociación Argentina de Neurocirugía para participar de este congreso virtual. En esta época de pandemia, todos buscamos alternativas para mantener programas científicos y cursos de educación continua. La prematuridad se ha convertido en una preocupación precisamente por la mejora en la atención y supervivencia de estos pequeños pacientes. Ha habido un aumento significativo en el número de pacientes que nacen con peso inferior a 1.500 gramos, cuya supervivencia cuesta el precio de una gran cantidad de comorbilidades, incluida la hidrocefalia. A pesar de los avances en neonatología, la prematuridad sigue estando relacionada con una alta mortalidad e importantes secuelas neurológicas. La hemorragia intraventricular prematura se debe a la rotura de los vasos presentes en la matriz germinativa. La ocurrencia de hemorragia disminuye con el avance del embarazo y con el aumento de peso, por lo que es poco común a partir de la semana 34 de gestación. En esta diapositiva tenemos una vista gráfica y ecográfica de la ubicación de la matriz germinativa. Comprender qué es exactamente y dónde se encuentra la matriz germinal es importante en el diagnóstico diferencial de otras formas hemorrágicas. En estas preparaciones de anatomía patológica observamos casos de hemorragia intraventricular asociada a sangrado de la matriz germinativa. Las hemorragias de la matriz germinal han sido clasificadas por dos autores clásicos, Volpe y Papilli, pero ambos con significados similares, cuya la interpretación es similar de uno y de otro. Aquí tenemos una imagen ecográfica de la hemorragia del grado 1 de Volpe, y ahí observamos que la hemorragia está limitada a la matriz germinativa, como usted puede ver aquí. Aquí un grado 2, cuando la hemorragia intraventricular y se observa también el aumento del volumen ventricular del paciente. Tenemos sangre en el espacio ventricular. En el grado 3 tenemos una hemorragia intraventricular y definitivamente un aumento del volumen ventricular con la presencia del sangrado adentro del ventrículo. Y el grado 4 tenemos la hemorragia de la matriz germinativa asociada con hemorragia intraparenquimatosa, ya con señales de infarto. Aquí tenemos varias series mostrando a incidencia de hemorragia intraventricular asociada a hemorragia da matriz germinativa. La mayoría de las hemorragias en el prematuro se clasifican en grado 1 y 2. Los pacientes que presentan grado 3 y 4 están en un número muy pequeño en relación a los casos más leves. En este cuadro tenemos la hemorragia intraventricular asociada al peso. Cuanto menor sea el peso, mayor será la frecuencia de sangrado y mayor la gravedad. Es muy importante tener en cuenta
que el aumento de los ventrículos no significa una hidrocefalia. En muchos casos tenemos una atrofia periventricular o la presencia de leucomalacia periventricular, que en la ultrasonografía, en la ecografía, se observa como aumento de los ventrículos, pero esto no es el resultado del sufrimiento cerebral, pero no es una hidrocefalia hipertensiva y estos casos no tienen necesidad de ninguna intervención. Solamente en 10% de la hemorragia intraventricular cerrada. Aquí tenemos un trabajo publicado en 2014, 19 recién nacidos con hidrocefalia poshemorrágica se sometieron a un lavado neuroendoscópico para eliminar los restos de sangre intraventricular. Los autores pudieron demostrar la viabilidad y seguridad del lavado neuroendoscópico para el tratamiento de la hidrocefalia poshemorrágica en recién nacidos con hemorragia intraventricular. Por otro lado, este otro artículo publicado en 2016 concluyó que no hay evidencia de nivel 1 que apoye la superioridad de cualquiera de las medidas contemporizadoras actualmente disponibles en el tratamiento inicial de la hemorragia de prematuridad. El tratamiento inicial de la hidrocefalia poshemorragia sobre otras. La necesidad de estudio tan riguroso sigue estando en gran parte insatisfecha. Creemos que un estudio multicéntrico es fundamental para proporcionar a los neurocirujanos la evidencia necesaria para elegir el mejor enfoque inicial para el tratamiento de la hemorragia, de la hidrocefalia poshemorrágica, pero con una tasa mínima de complicaciones. En este artículo alemán, publicado este año, un estudio de cohorte retrospectiva en el que participaron 45 pacientes sometidos al lavado ventricular por endoscopía, los autores midieron el desarrollo neurocognitivo después de 2 años. Conclusiones: la evaluación de los resultados neuromotores después del lavado es comparable a los resultados del estudio de drenaje, irrigación y terapia fibrinolítica publicados anteriormente. La mayoría de los pacientes tratados con el lavado se tornaron independientes con respecto al movimiento. ¿Cuáles son los objetivos del lavado cerebral? Estabilización y disminución de la ventriculomegalia que observamos a través de una ecografía seriada, la remoción del líquido cefalorraquídeo y mejora en los señales de hemorragia intraventricular e hipertensión intracraniana. Nosotros tenemos una pequeña casuística, 8 pacientes eran bebés prematuros que desarrollaron hidrocefalia asociada con hemorragia intraventricular y los resultados son iguales a lo observado en la literatura con 40% de buenos resultados. La conclusión es la hidrocefalia asociada con hemorragia de la matriz germinativa en recién nacidos prematuros ocurre con mayor frecuencia en la hemorragia de grado 3 y 4. Las punciones lumbares o ventriculares pueden ser útiles en el tratamiento temprano, pero se debe tener en cuenta el riesgo de infecciones, hemorragia e hidrocefalia multiloculada. La derivación ventrículo-peritoneal es el tratamiento necesario en 35 a 60% de los pacientes. El lavado de cerebro para la hemorragia intraventricular en prematuros y recién nacidos con hidrocefalia es técnicamente factible sin complicaciones significativas, es seguro, puede reducir la dependencia de la derivación y puede mejorar el manejo de la derivación con tasas más bajas de complicaciones de la derivación.